Ella es la doctora Vicky Chapat, quien es médico cirujano egresada con mención honorífica de la Universidad Anáhuac de México. También cuenta con especialidad y maestría en nutrición clínica, también con la misma universidad. Ella estaba dando docencia, ahí actualmente ya no, y hoy en día se dedica a la práctica médica y nutricional. Así que los dejo con la doctora Vicky Chapat. Adelante. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a todos. Buenas tardes. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que para mí se me hace de las cosas más importantes, tanto como médico como mamá, ¿no? O sea, también ya vámonos a lo que nos puede funcionar a nosotros como familia, como madres de familia, padres de familia, como los que nos encargamos de nuestros chiquitos en casa, y vale mucho la pena que pongan mucha atención. Hoy vamos a hablar de la desnutrición y aprovechamiento escolar. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me refiero a desnutrición, principalmente me refiero a que no estoy bien nutrido. Y ojo con eso, si yo me veo físicamente pues bien, llenito, o estoy pasando por un momento de sobrepeso o obesidad, o estoy muy flaco yéndome al otro extremo, eso no quiere decir que estoy desnutrido. Yo puedo ser alguien obeso desnutrido, puedo ser alguien flaco desnutrido, ¿no? O sea, cuando me refiero yo específicamente a desnutrición, es esta alteración en la ingesta de las calorías, en la ingesta de los grupos de alimentos que me van a nutrir normalmente. Si yo me la vivo comiendo comida chatarra y papas fritas y estoy demasiado con sobrepeso y obeso, voy a estar desnutrido. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no tiene ni las vitaminas de los vegetales, ni un aporte de proteína, y eso me lleva a tener desnutrición, ¿ok? O sea, eso como que quería que veamos esa parte. ¿A qué me refiero con desnutrición? Es que no es cómo me veo, es cómo está mi cuerpo realmente, dependiendo de la ingesta de alimentos que yo recibo. Entonces, aprovechamiento escolar nos referimos a cómo rinden los niños en la escuela, qué tanto puedo yo exprimir esa esponjita que son los niños que absorben todo y que puedan aprender y que puedan aplicarlo, qué tanto yo lo puedo llevar a cabo ligado a su nutrición. Entonces, definiendo esto, yéndonos a los objetivos que yo tengo en esta plática el día de hoy, es que definamos desnutrición. Voy a ponerles ahí dos definiciones importantes, tanto la de la Organización Mundial de la Salud como la de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Una vez que tengamos estas definiciones, quiero que identifiquen cómo se relaciona este estado nutricional con la capacidad y el rendimiento escolar, que podamos analizar esta relación y entonces la podemos aplicar en nuestros chiquitos, en nuestros niños, en nuestras familias, y conocer también qué marca la ley. Tenemos derechos también. Entonces, para empezar con estas definiciones de desnutrición, la palabra desnutrición viene del latín, principalmente acuérdense que es el sufijo que quita, y nutrire, ¿no? Entonces, básicamente es el estado en el que no estamos bien nutridos. Es un desbalance. La Organización Mundial de la Salud lo describe como un desbalance entre el aporte y la demanda de nutrientes que le permite al organismo asegurar su crecimiento, mantenimiento y funciones. Son tres cosas principales. Yéndonos a la definición de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, no las marca como un desbalance entre el requerimiento y la ingesta de nutrientes. No es lo mismo lo que requiere mi cuerpo a lo que yo me estoy metiendo, ¿ok? Entonces, esto va a resultar en deficiencias que se van a acumular, y estas deficiencias van a ser de energía, de proteína o de micronutrientes. Acuérdense que los micronutrientes son vitaminas y minerales que pueden afectar negativamente el crecimiento, desarrollo y otros resultados relevantes. ¿Quiénes se afectan más? Se ha visto, de acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y a UNICEF, y en el artículo del 2017, en un artículo de la revista de Nutrición Clínica, se comprobó que los que más se afectan son niños y mujeres, niños de ambos sexos y mujeres ya yéndonos hacia la edad más adulta. También se ha visto que los adultos mayores se afectan demasiado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta desnutrición? ¿A quién decimos que está desnutrido? Aquí tenemos dos valores que utilizamos. El primero es el índice masa corporal, que se realiza tomando el peso de una persona. Si tenemos una persona que pesa 70 kilos,
se divide en cuánto mide en su talla al cuadrado. O sea, un ejemplo, si la persona pesa 70 kilos y mide 1,60, se divide 70 entre 1,60 y se vuelve a dividir entre 1,60. De ahí me va a dar un porcentaje, ¿ok? O sea, bueno, me va a dar unos valores, no es porcentaje, son unos valores que básicamente se describen son kilogramos entre metro al cuadrado, ¿ok? Este valor que me va a dar, me va a decir si estoy desnutrido, si es, dependiendo del valor, hay una tabla, si es menos de 18, si está de 19 a 25, bueno, a 24, estamos adecuadamente bien nutridos. Si estamos más de 25 a 27 sobrepeso, de 27 a 29 obesidad grado 1, y ahí ya nos vamos a distintos grados de obesidad. Entonces, así se hace el diagnóstico. Hoy en día es la herramienta, puede ser, yo digo que es lo más objetivo y lo más subjetivo al mismo tiempo, porque yo también puedo pesar mucho y tener mucho músculo y no quiere decir que estoy obeso, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos de herramientas para hacer el diagnóstico es el índice de masa corporal, y también nos guiamos porque empiezan con pérdida de peso no intencionada. Muchas veces es gente que, es que enflaqué, pero no hice dieta, o enflaqué y no tuve la intención de enflacar, ¿no? Aparte de que siempre hay que buscar que no tengan una patología, ahí nos da un poco rojo de que pueden empezar con desnutrición. Como datos importantes, y estos son datos de México, de la Secretaría de Salud, existen 20 millones de niños en el mundo que presentan desnutrición. Dentro de la población mexicana, el 17% de nuestra población presenta desnutrición, y aquí lo más alarmante, y yo sé que es un dato que es bastante extenso, pero la mortalidad abarca del 5 al 60%, es demasiado. O sea, estamos hablando que una desnutrición mal controlada va a acabar en una mortalidad muy alta. En cuanto a la encuesta nacional de salud del 2012 de nuestro país, ahí nos reportaban que teníamos 178 millones de niños menores de 5 años que presentaban desnutrición. Estos se traducían en 3.5 millones de muertes asociadas a desnutrición. Y en los últimos años, con las estrategias que se han hecho de salud, que se ha implementado como mucha conciencia hacia papás y hacia niños para el cuidado de la nutrición, sí se ha visto que ha disminuido las 3 formas de desnutrición en los últimos años. Hay distintos tipos de desnutrición, por eso aquí no los ponen como las 3 formas, pero lo que hemos visto es que es un hecho que ha disminuido, pero es un hecho que seguimos altísimo. Ahora, ¿en quién se ha visto que afecta más la desnutrición? Niños menores de 5 años principalmente, y aquí vamos a ver retraso en crecimiento y desarrollo. Aquí ya va a tener el niño una baja talla. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya va a medir menos para su edad. Ya empezamos a tener una alteración de que empiezan a medir menos para la edad. Van a tener también, va a haber un subdesarrollo, van a verse muy chiquitos y conforme a su edad, aparte de tener una talla más chiquita de la edad, que van a estar más chaparritos, vamos a tener también una afectación en su desarrollo también intelectual. Y aquí es un hecho que como adulto yo decido qué comer. Si yo quiero comerme una caja de donas y no comer proteínas, yo como adulto lo estoy decidiendo. Pero los niños dependen de los adultos para comer. Entonces, por eso creo que es muy importante que nosotros como adultos tengamos las herramientas para poderles dar una adecuada alimentación a los niños. Los niños dependen de otras personas para su crecimiento. Aquí existen derechos humanos, y dentro de los derechos humanos existe el derecho humano a la alimentación. Y el derecho humano a la alimentación, ¿cómo está? Tal cual dice, el derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación a un nivel suficiente y adecuado, en términos tanto de cantidad como de calidad, ¿ok? Que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que se pertenece y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor. O sea, ya nos estamos metiendo también a los derechos. Es un derecho humano tener una adecuada alimentación, ¿ok? Entonces, yo sé que muchas veces la parte socioeconómica influye demasiado, pero como digo, esto va directamente hacia las tradiciones también culturales de nuestro país. Entonces, también tenemos nuestra canasta básica que incluyen
sí tenemos también proteína, tenemos los tacos, tenemos frijol, tenemos tortilla, que cuando mezclamos, ahora sí, cuando mezclamos cereal con frijol, pues se hace también, o mezclamos cereales con leguminosas, se hacen proteínas de origen vegano. O sea, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que se alimenten de eso, sino estoy diciendo que también dentro de las carencias socioeconómicas también y dentro de nuestra tradición y nuestra cultura, sí podríamos decir que que pueden acceder a una cantidad de proteína, aunque no sea una proteína de origen animal, ¿ok? Aunque sea una proteína compuesta. O sea, sí existe un derecho, nada más hay que cumplirlo. ¿Cómo afecta la desnutrición al desarrollo? O sea, en realmente, ¿qué se ha visto y qué se ha comprobado? Desde el año 1984, en la UNESCO, que acuérdense, la UNESCO es el órgano de las Naciones Unidas dedicado a la ciencia, la educación y la cultura. Desde el año 1984 sale un boletín relacionado de nutrición y aprovechamiento escolar. Desde ahí ya tenemos un foco rojo. Nadie le dimos mucha importancia, pero de que está ahí, está desde 1984. Conforme el paso de los años y el cambio de vida y haciendo más conciencia, se ha comprobado cada vez más que esta desnutrición va a afectar mucho al desarrollo de nuestros niños. Va a ser un problema, no solo es un problema de falta de alimentos y un problema de un conflicto social y un problema socioeconómico, lo que nos impide también llegar a una nutrición adecuada. También lo que nos va a llevar es que van a ocurrir cambios irreversibles a nivel cerebral, y por eso es tan importante. De verdad, por eso es una piedra angular, porque tenemos algo que hacer, realmente podemos hacer algo. O sea, es algo que nosotros tenemos en nuestras manos los primeros días de vida de los niños, en realmente hacer un cambio y no llevarlos y afectarlos. Porque estos cambios irreversibles van a causar también una afectación a nivel de los órganos, principalmente del cerebro, y van a ocasionar atrofia cerebral. Aquí nos referimos a los primeros 2 años de vida como que son cruciales. No sé si han escuchado de los primeros 1000 días de vida. Aquí, ¿qué incluyen estos 1000 primeros días de vida? Lo que se ha llevado aquí es que se ha comprobado desde el año 2010, fue cuando se empezó con toda esta teoría de los primeros 1000 días de vida, y conforme al paso de los años, pues hay cada vez más información y más estudios. ¿Qué son estos primeros 1000 días de vida? Incluyen desde la concepción, o sea, desde que el óvulo y el espermatozoide se juntaron, desde la concepción, esos 270 días aproximadamente que dura el embarazo, y los primeros 2 años de vida ya extrauterina, o sea, fuera del útero materno. Entonces, estos 1000 días de vida que se han visto que son la piedra angular para el crecimiento y desarrollo de los niños en cuanto a su nutrición, incluyen desde que se formó hasta los primeros 2 años afuera de la vida. Por eso es tan importante que las mujeres embarazadas también reciban una adecuada nutrición, un adecuado aporte nutricional, una adecuada suplementación. ¿Por qué? Porque están embarazadas, requieren suplementación, y la lactancia materna se ha visto que es un factor súper importante en estos primeros 2 años de vida afuera, dentro de estos 1000 primeros días de vida, ¿no? Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta que todas las herramientas y todo lo que tenemos también, que sepan que sirve de algo, ¿no? O sea, no solo es natural que lactemos, sino que también tiene sus beneficios. Y va a tener sus beneficios también a nivel cerebral, a nivel inmunológico y a nivel de su desarrollo. ¿Qué alteraciones espero encontrar en alguien desnutrido? Va a haber un bajo crecimiento, como les decía, va a ser el típico niño que puede estar chaparro, que no está creciendo muy bien, va a ser un menor rendimiento intelectual. Es que su hijo en la escuela no está rindiendo, no me está haciendo la tarea. Es que su hijo en la escuela se queda dormido. Es que no está durmiendo bien su hijo porque se queda dormido en la escuela. Es que no, esta fatiga está relacionada a la desnutrición. No es que no esté durmiendo bien el niño, es que no se está nutriendo bien el niño. Esto me va a llevar a que el niño tenga menor capacidad física. Es que lo ponemos en la clase de educación física y es que la verdad no quiere correr. Típicos reportes que siempre están mandando en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué tiene esta menor capacidad física? Porque su nutrición es deficiente. Por favor, manden a los niños desayunados a la escuela. No tengo hambre. No importa, les vamos a cambiar su día. Van a poder aprender mejor, van a poder crecer mejor, van a poder jugar mejor, van a poder interaccionar mejor también socialmente, emocionalmente van a estar mejor. Acuérdense también que una persona en desnutrición indudablemente me pone en riesgo su sistema inmunológico.
tiende a no estar tan fuerte y me va a poner en riesgo de presentar enfermedades e infecciones, y va a haber obviamente mucho mayor mortalidad en la infancia. Dentro de estas alteraciones que podemos encontrar, también vamos a encontrar retraso en el desarrollo motor, ¿ok? Va a haber trastornos de la coordinación, trastornos del lenguaje. No es que tiene, es que mi niño nació así, y es que no está hablando porque nació así. La verdad, si no tenemos un sustento científico que realmente tiene una alteración genética, que hoy en día también hacemos los tamices neonatales que se han hecho, o sea, si no tenemos un sustento de que el niño realmente tiene una alteración, muchas veces los culpables de esta alteración o de este trastorno en su coordinación o en el lenguaje, o que no esté hablando bien, o que tenga una disminución en su capacidad cognitiva o este bajo rendimiento, muchas de esas veces se deben a una dieta deficiente y a desnutrición. Ya son pocos que nos empiezan a decir, oye, ya mi hijo presenta datos de desnutrición. Ojo, ahora, voy a tener la atención disminuida. Y aquí me voy a detener tantito a hablarles un poquito de esto, porque esto es una de las principales consultas que siempre tenemos todos los médicos, ¿no? No solamente psiquiatras, sino de todas las especialidades. Nos llegan, es que mi hijo en la escuela se quejan porque de verdad no pone atención, ¿no? Y en la escuela ya me hablaron y me dijeron que puede tener trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y la primera pregunta que tenemos que hacer ante eso siempre es, ¿qué come? ¿Qué desayuna? ¿Se va a desayunar a la escuela? ¿Le diste proteína antes de ir a la escuela? O sea, son cosas que las vemos muy básicas porque es alimentación, pero realmente no le damos, tiene la mayor importancia. Antes de pensar que puede tener un trastorno mental, veamos cómo tiene, siempre empiezan de un trastorno nutricional primero. Entonces vamos a tener que el niño está apático, está irritable, y entonces aquí ya tiene la atención disminuida, está irritable, está torpe, entonces, y tiene bajo rendimiento. No, tiene trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Pues no, son datos y alteraciones de desnutrición también. Entonces también hay que saber cuándo se hace ese diagnóstico y cuándo no. Vamos a tener una disminución también en el coeficiente intelectual y van a haber déficits cognitivos permanentes. Acuérdense que esto puede ser irreversible, por eso tenemos que actuar rápido en la infancia. ¿Cómo influye la nutrición? Aquí tenemos dos puntos que me gustaría tocar. Uno es la microbiota, que básicamente es la flora intestinal, y otro es el intestino, esta relación que existe entre el intestino y el cerebro, que le llamamos eje intestino-cerebro, y cómo se reconoce también al intestino como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos la misma cantidad de neuronas que nuestra médula espinal y podemos tener, también formamos, ahí el 80% de los neurotransmisores se forman a nivel gastrointestinal. Entonces, aquí, ¿cómo va a influir? Pues básicamente influye en todo. Si tengo una mala nutrición, mi flora intestinal o microbiota, que es el término médico que le damos, va a estar alterado. Si está alterada mi microbiota, no voy a tener una adecuada absorción de nutrientes. Si no tengo una adecuada absorción de nutrientes, esta relación y esta comunicación del intestino y el cerebro se van a ver afectadas. Si no tengo una comunicación adecuada, entonces voy a tener trastornos emocionales y mentales. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? Es una comunicación que se da en ambas direcciones entre el intestino y el cerebro, entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso dentro del intestino. Aquí básicamente se va a ligar los centros cognitivos y emocionales del cerebro con las funciones intestinales periféricas. ¿Y quién va a influir? La microbiota va a influir en estas interacciones. Aquí les puse, este es el resultado de un artículo del 2020 de la Universidad de Perú. Aquí nos hablan cómo se comprobó, este fue un estudio de intervención donde se comprobó que esta malnutrición está asociada con problemas serios relacionados con el desarrollo intelectual, experimentando fatiga rápida y mostrando incapacidad de participar activamente en experiencias de aprendizaje y ámbito educativo. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí, esta es una imagen donde me gusta presentarles. Dentro, aquí, estas células que se ven, que estoy pintando, son las células del intestino. Ya se comprobó que dentro de las células gastrointestinales hay una neurona. Esta es la neurona. Y aquí, estas células gastrointestinales, para que puedan absorber los nutrientes, ¿de quién requieren? De esta flora o microbiota. Si esta flora o microbiota está bien, voy a hacer que se absorban bien adecuadamente los nutrientes, y dentro de estas células gastrointestinales, como aquí hay una neurona, voy a tener también
las células inflamatorias del sistema inmunológico, por eso el sistema inmunológico se ve afectado en la nutrición. Voy a tener también la producción de serotonina principalmente. Aquí es de 5-hidroxitriptofano, que es el que me va a hacer que se forme la serotonina. Entonces aquí tengo la producción de neurotransmisores. Voy a tener también el poder digerir bien los ácidos grasos, precursor de otros neurotransmisores. Voy a tener los nervios hacia arriba, los nervios, el nervio adrenérgico, quien influye en todas estas relaciones, el nervio vago, pero si se dan cuenta, todas estas me van a influir en distintas partes del cerebro, en distintas áreas del cerebro. Y al tener estas áreas del cerebro alteradas, voy a tener una relación con el estrés y las emociones. Y siempre, ¿cómo lo vemos? Les voy a borrar todo. ¿Cómo les llega el paciente a todos? Ahí les va. ¿Cómo nos llega? Nos llega así. Es que mi niño tiene mucho estrés. Es que mi niño tiene mucha ansiedad. Es que mi niño tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pero lo que no nos... Y entonces pensamos que tienen una alteración en el cerebro. Pero lo que estamos omitiendo es esta parte de acá abajo. Toda alteración en un inicio, que no sea orgánica, obviamente, o sea, que tengan ahí una tumoración o algo importante de origen orgánico, toda alteración de emocional principalmente va a empezar principalmente en el intestino. Y esto se comprobó en el año 2012. Esta es una de la revista Nature, son revistas indexadas y aquí se comprueba cómo existe toda esta relación y cómo es de gran importancia, ¿no? ¿Por qué le dicen el segundo cerebro? Como les digo, tenemos la misma cantidad, el mismo número de neuronas que en la médula. Aquí influye el nervio vago, puede funcionar de forma independiente y tiene ramificaciones al cerebro y acuérdense también la producción de neurotransmisores. Y aquí les puse como un ejemplo, muchas veces cuando nos mandan antibióticos a nosotros o a nuestros niños, se nos ponen muy psicóticos, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Hay algo que se llama psicosis causada por antibióticos. Y esta principalmente se debe a que como barremos la flora intestinal, se altera este eje intestino-cerebro, se altera la producción de neurotransmisores y nos ponemos psicóticos como efecto adverso. Por eso es tan importante la flora intestinal también. ¿Qué es lo que sucede con el diagnóstico de los trastornos psiquiátricos? ¿La nutrición se está corrigiendo o solo estamos medicando? Y esto es una pregunta que yo me hice y les transmito a ustedes, porque si teniendo todo este conocimiento empiezo dando un fármaco, algo estoy haciendo mal. Desde mi punto de vista. Yo creo que teniendo todo el conocimiento, teniendo sustento científico, viendo cómo empieza todo en la nutrición, ¿por qué primero me iría a darle a un niño que tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad un fármaco sin antes corregirle o junto corregirle la nutrición? Y aquí me voy a meter un poquito a qué es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad, según la CDC, lo describe como un trastorno del neurodesarrollo que incluye 3 puntos principales. Que hay una deficiencia de la atención, hay un periodo de hiperactividad y un periodo de impulsividad. Si se dan cuenta y vemos de forma general esta definición, estamos viendo también rasgos de alteraciones por desnutrición, que son los que les mencioné anteriormente. También, muy importante, la CDC misma te desconoce las causas de por qué se presenta este trastorno de déficit de atención y hiperactividad y no hay un único examen para diagnosticar. ¿Esto qué quiere decir? Se hace una batería de exámenes para decir, ok, entonces tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. No es nada más un único examen. Entonces, aquí, si se dan cuenta, estamos viendo alteraciones que van de la mano con la malnutrición. Entonces, dices, no, pues primero corregimos nutrición o junto corregimos nutrición, ¿no? Pero saber que existen, porque los fármacos en un inicio no son tan buena opción. ¿Por qué? Porque la diferencia entre cualquier otro fármaco lo metaboliza en el hígado y no cruza la barrera del cerebro. En cuanto a los fármacos utilizados para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad principalmente, estos fármacos cruzan la barrera del cerebro y funcionan como psicoestimulantes. Hay psicoestimulantes, hay no estimulantes, pero varios de ellos generan adicción. Entonces, estaríamos creando un problema de adicciones desde niños y no estamos corrigiendo realmente la causa. ¿Qué le causó este trastorno? Pues pudo haber sido que
que estuvo tomando antibióticos y su flora se barrió y este eje se pudo haber sido, pero también la parte nutricional. Está mal nutrido. Vamos a empezar de ahí. ¿Por qué? Porque si tú me dices como mamá, ok, ya como mamá, yéndome como mamá, si tú me dices dentro de los efectos adversos que se describen en la etiqueta, porque estos son efectos adversos que les puse cómo se describen en la etiqueta, ¿qué es lo que dice? Dentro de los efectos adversos que me describe, fíjense bien, este es específicamente del Ritalin, dentro de un porcentaje pequeño, muy pequeño, están los intentos e ideaciones suicidas. Y si tú me lo dices como mamá, dentro de un porcentaje muy pequeño, para que mi hijo ponga atención, me arriesgo a que tenga intentos o ideaciones suicidas, yo, como mamá, aunque sea un porcentaje pequeño, yo no sé si mi hijo va a hacer ese porcentaje pequeño. Cuando tengo otras herramientas para actuar antes de llegar al fármaco. O sea, lo que voy es, ¿por qué les puse esta relación? Porque quiero que vean, esta relación es la más común, es la que tenemos un sobrediagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en nuestro país y en el mundo. Y por lo mismo tenemos a niños sobremedicados cuando no lo necesitan. Muchas veces, obviamente, con un criterio médico y evaluación médica y con la ayuda del psiquiatra, muchas veces, obviamente, sí se requiere, ¿no? No estoy hablando de todos los casos, pero muchas veces la alteración está en la nutrición. Entonces, ¿por qué irnos primero a un fármaco? Cuando primero tenemos que corregir lo obvio. ¿Qué puedo hacer yo al respecto con el conocimiento que ya tengo? Uno, que se ha visto que funciona y que tiene evidencia científica. Suplementar con pre y probióticos para lograr un equilibrio de mi flora intestinal y entonces hacer que este eje intestino-cerebro esté adecuadamente funcional. Dos, tener una dieta adecuada. Por favor, que siempre tengamos todos los grupos de alimentos. Todos son importantes, tanto proteína como verduras, carbohidratos y grasas. Obviamente, en las porciones y cantidades correctas. No puedo darle puros carbohidratos, una verdurita y un pedacito de pollo y ya comió. No. Recuerden que cuando decimos equilibrio tampoco quiere decir que son los 3 grupos de alimentos iguales. Un puño de verduras, un puño de pollo y un puño de arroz. Tampoco, ¿ok? Vamos a equilibrarlo adecuadamente, de acuerdo a su peso, a su talla, pero que coman. Yo siempre les recomiendo, empiecen primero de la proteína, para que no se llenen y cuando lleguen ya a la proteína, entonces no se la coman. Porque es que me dicen, es que le doy sopa y de repente se llenó. Entonces, está bien, darle sopa de verduras o darle sopa de pasta, ahí estás metiendo distintos alimentos. Está bien, pero como estrategia, que yo es lo que les recomiendo, es siempre empiecen por la proteína, para que ya les diste la proteína. Ya no van a tener déficit de proteína. Entonces, tú vas a asegurarte que los demás alimentos se los coma. Si no se los come a la hora de la comida, vas a asegurarte que se los coma en su lonchecito o le mandas de lonche unas verduras, pero es más difícil mandar una proteína de lonche. O sea, siempre como cuando mandamos lonche a la escuela, la mayoría de las cosas son carbohidratos. O mandamos una fruta, o mandamos una barrita, o sea, esas cosas, aunque no queramos, pues entran dentro del rango de carbohidratos. Entonces, ahí ya lo tenemos medio cubierto. Entonces, ¿qué podemos hacer como estrategia? Pues que desayune un huevito y ya se va a llevar su lunch y va a tener verdura, va a tener fruta, va a tener carbohidratos, va a tener grasas, entonces ya lo tenemos cubierto. Pero si nosotros lo hacemos al revés, no, que desayune un cereal con leche, es un decir, obviamente. O que desayune una fruta. Sí le estamos dando desayunar, pero no le estamos dando realmente lo que necesita. ¿Qué necesita para un adecuado desarrollo de crecimiento y un adecuado desarrollo cerebral? Y que pueda también aprovechar al máximo, estar en la escuela, proteína, es lo que más se ha visto, grasas buenas, que ahí entran los omegas, por eso siempre les recomiendo también suplementar con omega 3 y las verduras y frutas. Entonces, yo les recomiendo, les digo, empezar por la proteína y lo demás vemos cómo lo cubrimos. Es más fácil cubrir todo lo demás después. Que tengan un adecuado consumo de líquidos. Incitar a los niños también a que tomen agua, ¿no? Obviamente no van a tomar 2 litros como nosotros, pero con que tomen suficiente agua, que les estemos dando todo el tiempo agua, va a estar bien. Y esto va a ser una dieta equilibrada, que sea alta en fibra, suplementar con omega y que se ha visto que funciona. Se ha visto que la dieta del Mediterráneo
funciona muchísimo para mejorar el estado de ánimo. ¿Qué es la dieta qué es la dieta del Mediterráneo? Es una dieta que se da en los países del mar Mediterráneo, por eso recibe ese nombre. Principalmente es a base de pescados, de aceite de oliva, menos carnes, o sea, no es tanto hacia la carne roja y el pollo, sí hay, pero es más hacia los pescados, granos enteros, vegetales. Entonces, eso se ha visto que mejora, y comer alimentos fermentados, como el kéfir, kombucha, la col, la soya, vinos, a esos alimentos, no todos, y obviamente hay gente que no puede consumir todos los alimentos, pero estos alimentos fermentados van a, o sea, lo que son el agua de búlgaros, todo eso va a ayudar a poder restablecer la flora intestinal. Entonces, habiendo dado toda esta información, para mí, mis conclusiones es que podemos tener una terapia nutricional adecuada como tratamiento para problemas psiquiátricos, para complementar los problemas psiquiátricos y para ayudar a mejorar la disminución de los excesivos costos que también implican estos fármacos psiquiátricos. O sea, no solo se vayan por la vía de, pues sí, les juro que si hubiera un fármaco, que todo, así se los voy a decir como todos, que nos hiciera más inteligentes a todos y nos hiciera más felices a todos y nos quite los periodos de tristeza a todos, pues todos nos los tomaríamos. Realmente no existe. También tenemos que somos seres humanos y tenemos también la responsabilidad de alimentarnos adecuadamente. Tenemos que tomar las herramientas que tenemos para crear también de algo mejor, y no pasa nada si un día nos sentimos tristes, y no pasa nada, también tenemos que tener la capacidad para enfrentar nuestros problemas, ¿no? Entonces, no por eso ya tengo depresión. Pues sí, se murió mi abuelita, no por eso tengo depresión, estoy muy triste, ¿sí me explico? O sea, hay casos en la vida que obviamente nos van a poner tristes y lo tenemos que ahora sí enfrentar, y eso no, una pastilla no me va a quitar el dolor de haber perdido a mi abuelita. Entonces, por eso mismo les digo, no se comprueba, en ningún momento se comprueba que los fármacos psiquiátricos me hacen más inteligentes. O sea, en el caso del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, en ningún momento se comprueba que el fármaco me va a ayudar a que mejore mi capacidad de la atención. ¿Para qué me va a ayudar el fármaco? Me va a ayudar, dentro de otras cosas, me va a ayudar a que yo no esté tanto tiempo en movimiento o distrayéndome tan fácil, entonces por eso puedo tender a aumentar mis periodos de atención. Pero siempre, 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 lo que se ha comprobado que funciona es la nutrición. Siempre métanles nutrición complementaria. Si ya están tomando fármacos, metan nutrición complementaria. Si no están tomando fármacos y están empezando con estas quejas, corrijan la nutrición. Entonces, ¿qué beneficio también vamos a tener? Que vamos a disminuir las adicciones a largo plazo, porque pues generan adicción. Entonces, pues de repente se acaba el niño, acaba la escuela y luego los mandan de viaje acabando la escuela y les quitan su medicamento, se los quitan de golpe, y el niño, sin estar con los papás, tienden a tener, obviamente, bueno, niño ya grande, ¿no? De 18 años que acabaron la preparatoria y así, que luego los mandan de viaje, luego tienden a agarrar, como los suspenden de golpe, tienden a agarrar drogas callejeras porque su cuerpo les pide esa adicción, o sea, como calmar eso, o muchas veces se lo llevan para sentirse bien. Y vamos a lograr que mejoremos una calidad de vida. La suplementación y una adecuada flora intestinal va a ser clave para todos estos problemas emocionales, para un adecuado desarrollo y crecimiento de nuestros niños. Y aquí les pongo la pregunta, ¿estamos cumpliendo o no el derecho humano a la alimentación? Yo siempre considerar todo, atacarlo con fármacos, todo lo que sea, ¿no? O sea, si vienen por alguna razón y, sí, le hago así, bloqueo por completo la parte de la nutrición y me voy directo a tratar al niño, oye, llegó por una infección de garganta. Claro, le vas a dar antibiótico, pero ¿qué más vas a hacer? Oye, volvió a llegar por infección de garganta y pasaron apenas 2 semanas. Le vas a dar el tratamiento, pero ¿qué más vas a hacer? O sea, siento que como médicos también y como papás, muchas veces nos falta esta parte de corregir su nutrición, porque si se me está enfermando mucho, volteen a ver qué están comiendo sus hijos. De verdad, volteen es que en los últimos meses se me ha enfermado mucho. Y si voltean a ver y dicen, ay, es que estos últimos 2 o 3 meses que se me ha enfermado mucho, la verdad no le he podido dar de comer o no he tenido chance porque trabajo, no he tenido chance de hacer una buena comida en la casa y la verdad, pues le pido, ahora sí les hago lo que sea y pues si no encuentro, pues no les di.
O sea, como esas cositas también, nada más voltear a ver qué estamos haciendo bien en cuanto a su nutrición. Si lo estamos haciendo bien, perfecto. Si no lo estamos haciendo bien, entonces corregirlo de una vez. Y aquí les dejo este dicho, siempre me gusta acabar con un dicho, este es un proverbio de Ayurveda que dice, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Entonces, pues, con esto termino y me pongo, ahora sí abro como un poquito el foro para preguntas. Gracias, doctora Vicky. Qué buena plática, caray. ¿Cómo nos abriste una perspectiva totalmente diferente a lo que muchas veces tenemos contemplado como papás, que bien dices, nos dicen de la escuela, oye, es que tu niño tiene déficit de atención, es que tu niño es hiperactivo, es que tu niño bla, ¿no? Y lo primero que hacen es, tiene que ir con el psicólogo de la escuela y te lo quieren medicar. Cuando tienes toda la razón, tenemos que volver a ver cómo están comiendo. Nos diste una perspectiva increíble y fascinante. Tenemos aquí unas preguntitas. Me dice aquí, Liz, buen día, tengo un niño de 12 años que tiene un grado de Asperger y él no tolera algunos sabores o texturas de alimentos, como por ejemplo las verduras. Por ende, yo considero no está bien alimentado y presenta déficit en el aprovechamiento escolar. ¿Hubiera algunos suplementos que le pueda dar para ayudarlo? Claro, en este caso que sí ya tiene un síndrome genético, aquí como les digo, ya es algo, ya es un daño que ya viene pues orgánico, pero se puede mejorar muchísimo la calidad de vida. O sea, quiero que entiendan que estos estudios, de hecho, muchos estudios donde se comprueba que mejoran con la nutrición se han hecho también en pacientes con autistas. Y tiene, o sea, cómo la nutrición les mejora el espectro autista. Entonces, también en este caso de Asperger, que no tolera mucho las texturas de las verduras, o muchas veces, no solo en Asperger, muchas veces esas mamás tienen también mucho conflicto con las verduras, que no les toleran las texturas. Aquí lo que les recomiendo es, si les pueden tolerar un juguito verde, que no tienes que estar con la textura directo, aunque se los cuelen, no pasa nada. Sí, obviamente es mejor sin colar, pero si se los colamos, para que puedan recibir también como todo ese aporte y siempre un multivitamínico. Hay multivitamínicos para niños que tienen multivitaminas y minerales, entonces hay desde los que tienen, que son líquidos, que esos vienen en goterito, están las gomitas que aunque tengan mucho azúcar, tienen el aporte de micronutrientes, entonces pues es un vehículo, no lo vemos como, no tienen azúcar, son dulces. Sí tienen azúcar, pero pues es un vehículo para que los niños puedan comerse y suplementarse. Si ya tragan pastillas, siempre busquen un multivitamínico general que tenga todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Aunque tenga 12 años, puede tomar ya dosis de adulto y yo le recomendaría 2 multivitamínicos al día para complementar bien. Perfecto, doctora, muchas gracias. Luis, nos preguntas dónde la puedes ver la conferencia después para enseñárselas a tus hijos. La vamos a subir entre el transcurso del día de hoy por la tarde o mañana a nuestro canal de YouTube, Natural Slim México, para que ahí la puedan checar. Dice Alma Teresita, ¿podría repetir lo que debe de tener el desayuno aparte de proteína? Pónganles, mi recomendación es proteína, carbohidratos, a mí me gusta dárselos de origen de las frutas, porque van a tener también el aporte de las vitaminas y es un carbohidrato bueno. Entonces un ejemplo sería un huevito cocido con limón y sal, que es lo que yo les hago porque les gusta, pero para que tengan un ejemplo. Y les complemento, si tengo sandía, les corto un poquito de sandía, o si tengo manzana, les corto un poquito de manzana, si tengo un durazno, ahí ya les complementé con un carbohidrato y les pongo agua, siempre les pongo agua también en su desayuno, pero primero antes de darles la fruta la escondo en la cocina, les llevo a dar la proteína, ya les sacaron su huevito, ten tu postre. Entonces ya también ellos ya empiezan a hacer mucha conciencia de que, ok, me voy a comer mi proteína, luego voy a tener mi postre y ya empiezan a hacer conciencia ellos de, esta me va a dar energía y esta me va a hacer sentir bien, esta me va a ayudar a crecer, esta me va a dar energía, me va a dar vitaminas, entonces ya ellos también solitos empiezan a crear mucha conciencia. Y agua, entonces ya en el lunch, pues ya no tenemos, les mando o un queso y entonces ahí ya tenemos una grasa o les mando o cacahuates o nueces o almendras,
Entonces ahí tenemos también grasas buenas, o les hago un sándwich de pavo con aguacate y tenemos pues pan, pavo y aguacate. O sea, ahora sí es complementarlos con todos los grupos de alimentos. Básicamente eso sería la proteína, la fruta o pueden darles también de postre, les pueden dar su cereal con leche que les gusta o su hot cake o su waffle. O sea, no estamos satanizando, son niños, la verdad son niños, también todos fuimos niños y está bien, es rico comerte después, todos comimos cereal con leche y está bien, no vamos a decir no se lo coman, pero acábate tu proteína, esta te va a ayudar a sentirte mejor y entonces ya después cómete tu cereal con leche. Entonces y ahí ya tienes la leche, tienes carbohidrato y tienes pues ahora sí el cereal que tiene mucho azúcar y grasas, pero no pasa nada. Si están comiendo bien antes un aporte de proteína y es una dieta balanceada, si tienen su postrecito de arroz con de su cereal con leche, no pasa nada. Perfecto, doctora. Hablando de agua, nos pregunta Gaspar, ¿cómo se calcula una buena hidratación en un niño? ¿Qué cantidad debe de tomar? Generalmente se calcula el agua por superficie corporal. O sea, ¿eso qué quiere decir? De acuerdo a nuestro peso y a nuestra talla. Más o menos en niños, de lo que son, podemos ir calculando las recomendaciones del aporte de agua, pero mínimo tienen que cumplir con 1 litro al día. Ese es el mínimo. Máximo, pues obviamente no me va a echar 5 litros mi hijo de agua al día, ¿no? Pero pueden llegar a los 2 litros sin correr ningún riesgo. O sea, muchas veces lo necesitan y están haciendo ejercicio también. O sea, siempre complementarles, pero intenten que sí lleguen al litro de agua. Gracias. O sea, los 4 vasitos. Perfecto. Aquí tenemos 2 preguntas iguales. ¿Qué probióticos nos recomienda para los niños? Un niño de 9 años o por ahí. Si ya tragan, les recomiendo que tomen cápsulas. Si todavía no tragan, entonces, o sea, cápsulas o pastillas, les recomiendo los polvitos. Hay en polvo, hay en líquido, hay muchísimas presentaciones. La verdad es que ni me meto a hablar de marcas porque como les digo, mientras reciban, solo dense cuenta que estén recibiendo que sean bacterias principalmente y que, o sea, que ahí les viene Lactobacillus ssp o viene ahí en el excipiente, ¿no? Esas son bacterias. ¿Por qué? Porque 3/4 de nuestra flora son bacterias. Entonces, principalmente mandamos bacterias, de vez en cuando les mando levaduras, que ahí sí hay muy pocas marcas, pero dentro de las bacterias que hay, fíjense que tengan bacterias y que tengan prebióticos, ya sea, luego ahí dice pre y probióticos, o dice traen inulina, la inulina es un prebiótico. Entonces, eso, ahí les digo, hay muchísimas líquidas o sobrecitos, también están dentro de la marca Nuval, están los pre y probióticos, esos se los pueden abrir en la boca a los niños. O sea, son cápsulas, entonces si las compran para toda la familia, se las abren en la boca a los niños. Saben ricas y les funcionan súper bien. Entonces, yo muchas veces es lo que hago. Compro para toda la familia esas y se las abro en la boca directo a los niños. Ok, perfecto. De estas, ¿qué nos recomienda? ¿Una capsulita diaria? Por lo menos una capsulita diaria. Ok, perfecto. ¿Cómo se calcula el índice de composición corporal en los niños y cuánto es el rango normal? Aquí hay tablas de desarrollo para los niños. No tenemos tablas de México. Las que usamos son las de la CDC, que son de Estados Unidos. Son unas tablas que nos evalúan talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, para saber que esté creciendo bien. Si en alguna de estos 3 tengo una alteración, es un foco rojo para decirme, tengo que mejorar la nutrición de mi paciente, tengo que mejorar. Entonces, esta es muy buena pregunta, porque en niños la tabla de índice de masa corporal que les dije es para adultos. En niños no se usa esa misma tabla ni esos mismos valores. Entonces, se calculan por las tablas de crecimiento, entonces usamos las de la CDC, hay para hombres y para mujeres, y sobre esas son las que ahora sí se grafica y se ve cuál es básicamente la que debe de ser. Entonces, déjenme ver si pudiera enseñarles para que puedan tener, como que puedan ver cómo son las gráficas. Las pueden encontrar cualquiera en internet. Se llaman tablas de crecimiento CDC
Y entonces hay de niñas y se divide por edades, por meses, Entonces, si yo me voy acá, se las voy a enseñar. Aquí les voy a poner un ejemplo de una tabla de crecimiento de la CDC. Esta es para niñas de 2 a 20 años. Entonces, si se fijan acá, me está diciendo ya de entrada es de 2 a 20 años cómo tienen que estar, y aquí es talla, peso y edad. Esta me grafica las 3 juntas. Entonces me bajo acá para que vean bien. Aquí, si supongamos que es una niña de 10 años. Entonces aquí lo grafico y pesa, supongamos que pesa, vamos a ponerle 40 kilos. ¿Ok? Entonces aquí está el peso, 40 kilos. Aquí. Si se dan cuenta, tengo tres líneas más gordas y las demás son más delgaditas, ¿no? Esta es más gorda, esta es más gorda y esta es más gorda. Esta más gorda del medio es la media. Esto es a lo que se encuentra el 50% de mi población. En este ejemplo, esta niña está un poquitito pasada de peso. Está justo una arriba de la media. Y si yo me voy a la estatura, ¿pero qué crees? Esta niña tiene 10 años, pesa 40 kilos y mide, vamos a ponerle que mide 1,30, ¿ok? Que aquí estaría. Si se dan cuenta, aquí estoy en la talla baja, estoy 2 abajo de mi media. Aquí está mi media y aquí estoy 2 veces abajo. Esto es un foco para decirme y hacerme a mí preguntar como médico, oye, ¿qué le das de comer a tu hijo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está desayunando? ¿Qué le estás mandando de lunch? ¿Se lo acaba? ¿No se lo acaba? No, es que sí se lo acaba, pero no se lo acaba, pero entonces muchas veces viene de esto. Es que le trato de dar el desayuno y no quiere porque no quiere desayunar, porque no tiene hambre, porque le da asco. Creen conciencia con los niños. Háganles, enséñenles las cosas, háganles entender, háganlos parte de su nutrición y créanme que solitos les van a decir, ma, dame proteína. O sea, se los digo por experiencia. Mientras ustedes creen conciencias, no se los impongan, enséñenles. Son seres humanos, entienden, enséñenles. Los niños son muy inteligentes. Entonces, háganlos partes de su nutrición y ellos van a poder entender cada vez más todo lo que les estamos dando. Gracias, doctora. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya es ahorita la 1. ¿Puede responder un par de preguntas más? Puedo responder, sí. Ok. Nos preguntan si es bueno a los niños darles enzimas digestivas. Dependiendo cada niño, si necesita, si está teniendo problemas para digerir o para entrar al baño, o le está doliendo mucho el estómago después de cada comida, entonces puedes ahí considerar ayudarles con las enzimas digestivas. Pero si no tiene ningún problema, no habría, yo buscaría suplementarlo con probióticos, prebióticos, vitaminas, minerales, no yéndome hacia la parte de las enzimas digestivas, porque ahí no, si no tienen ningún problema gastrointestinal, no van a tener ningún beneficio extra. Ok. Y vámonos con la última pregunta. ¿Desde qué edad se pueden dar multivitamínicos a los bebés y a los niños? Desde recién nacidos les damos multivitamínicos a los niños que son en gotitas. Y conforme van creciendo va aumentando la dosis. Entonces, sí tenemos varias opciones. Tenemos hasta la vitamina D3 ahí en gotitas para recién nacidos. Conforme van el paso de los meses, los niños van requiriendo otras cosas y también depende si son lactancia materna o fórmula, y se cambia más o menos por ahí de los 6 meses, se agrega una que tiene más vitaminas, o sea, empezamos con las 3 esenciales, luego se agrega una que tiene más vitaminas, luego les agregamos hierro, también a los niños a los bebitos les tenemos que agregar hierro en gotitas también, para evitar anemia, y entonces ya cuando empiezan pues ya con una alimentación ya más complementaria, y si comen todos los grupos de alimentos y están comiendo verduras y así, yo igual les recomiendo que de vez en cuando los suplementen, les compren, si no tienen, supongamos que son niños sanos, que comen bien, que no tienen ningún problema, de vez en cuando siempre suplementar con pre y probióticos, mi recomendación por lo menos por un mes, de 1 a 3 meses seguidos, y luego ya lo suspenden, y darles multivitamínicos, ya sea
líquido o en gomitas o tabletas masticables, que son como las 3 opciones que hay para niños menores de 12 años o menores de 10 que todavía no tragan cápsulas o tabletas. Y de ahí la dosis que viene ahí recomendada, que viene siendo dependiendo ahora sí la marca, pero generalmente si son gomitas, siempre la dosis recomendada varía entre 2 y 4, dependiendo la edad. Si son tabletas masticables, varían también entre 2 y 3 al día. Y si son goteros, varían, va desde punto 5 hasta 3 mililitros al día, dependiendo ahora si van son cuadros que van de acuerdo a la edad de cada niño. Pero sí les recomiendo que de vez en cuando les metan por un mes y se los dejen de dar, y otra vez, sí son niños que están comiendo todo y están sanos y no tienen problemas. Si requieren ya suplementación extra, entonces hay que valorar qué es lo que requieren y corregir la nutrición. Las dos cosas, darles las dos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Yo sé que tienen muchas preguntas más porque es un tema súper interesante, nada más que la doctora anda ahorita ya justa con su tiempo, pero aquí tenemos su correo. Aquí tenemos en pantalla su correo para que sus dudas, sus inquietudes, si quieren sacar una consulta con ella, puedan llegarle su comunicación a través de este correo. Ahí lo dejamos un momentito para que le saquen el screen o para que lo anoten como ustedes quieran. Doctora Vicky, mil gracias por esta información tan importante como siempre. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el día de hoy. Espero que les haya funcionado. Gracias por la invitación. Que tengan bonita semana. Muchas gracias. Qué gusto verlos a todos. Que tengan un muy bonito día y espero verlos pronto.